Ok, bueno, vamos a ver si comenzamos entonces. Ok, ahora vamos a hablar de Keynes y los keynesianos, ¿no? Ok, este, el, este es John Maynard Keynes en dos etapas de la vida, ¿no? Este es el John Maynard Keynes joven, este ya es el John Maynard Keynes casi al borde de la muerte, ¿ok? En 1947, ¿ok? Él tiene una vida muy compleja, digámoslo, ¿no? Aunque nace en una familia muy acomodada y además de que nace en una familia muy acomodada, él hace mucho dinero también por su cuenta. Él nació en Cambridge, ¿ok? Su padre era profesor en la Universidad de Cambridge, se llamaba John Neville Keynes, ¿ok? Y el padre de él es el creador de la idea de la economía positiva y la economía normativa, ¿ok? Que es lo que uno aprende casi en los primeros años de la carrera, ¿ok? Era economista de Cambridge, ¿ok? Era profesor de lógica, pero era economista y fue del grupo de los economistas que dirigía Marshall en su tiempo. Su madre se llamaba Florence, ¿ok? Que era una mujer muy inteligente, ¿ok? Y que fue la primera alcaldesa que tuvo Cambridge, una de las primeras mujeres electas en el Reino Unido, ¿ok? Eh, Él estudió en Eton. Eton es una escuela en Inglaterra que es muy famosa porque ahí mandan a los príncipes, ¿ok? O sea, el príncipe de Gales estudia en Eton normalmente, ¿ok? Y desde ahí formó parte de una sociedad que se llamaba la Bloomsbury Society, ¿ok? Que era una sociedad de jóvenes muy rebeldes, ¿ok? Todos ellos eran homosexuales y combatían el, el, el puritanismo de la sociedad victoriana, ¿no? ¿Ok? Él entró en Cambridge a estudiar matemática, ¿ok? De hecho, Keynes era matemático, igual que Marshall, no era economista originalmente, ¿ok? Y bueno, y llegó a ser profesor en Cambridge, intentándolo dos veces, ¿no? Porque a pesar de que él era hijo de un profesor, él no pudo entrar en Cambridge. A la primera lo rasparon en el primer examen de oposición y él llevó para ese examen una tesina sobre teoría de probabilidades, ¿ok? Y después de eso, entonces se reunió con Bertrand Russell y con George Moore, ¿ok? Para, para rehacer la tesina, ¿ok? Y rehacer los argumentos con los cuales él la presentó. Y bueno, efectivamente, él la segunda oportunidad se gana el puesto de profesor de teoría de las probabilidades. Él era profesor de esa materia, ¿ok? Sin embargo, Cambridge se da cuenta muy rápido de que el fuerte de Keynes no está en la enseñanza, sino que su fuerte está en las relaciones públicas, ¿no? Y entonces se convierte en el relacionista público por excelencia de Cambridge. Es más, el individuo que más conseguía dinero para la universidad era, era, era Keynes, ¿ok? Por lo cual la universidad lo exoneró de dar clases, ¿ok? Y él se la pasaba buena parte del tiempo haciendo política y relaciones públicas, ¿ok? Y consiguiendo más dinero para Cambridge, ¿no? Pero él sí se va a dedicar mucho al libro, a la revista de economía de Cambridge, ¿ok? Que es el Journal de Economía que originalmente dirige Edgeworth, ¿ok? Él se convierte en subdirector, ¿ok? Desde el año de 1909 y en 1911 cuando Edgeworth se retira, ¿ok? Él se convierte en el director de esa publicación hasta el día de su muerte, ¿no? Y Keynes formaba parte de muchos comités de gobierno. Acuérdense que dije que se metió mucho en la vida política. De hecho, él estuvo en el comité que asesoraba los acuerdos de Versalles cuando se acabó la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, él renuncia a ese comité y escribe eh, este,
en protesta el libro que se llama, eh, este, se llama, mm, ya va, ese lo tengo en la siguiente lámina, así me acuerdo rapidito, ¿no? El libro se llama, eh, no, no lo tengo en la siguiente lámina, ¿ok? Se llama, Consecuencias Económicas de la Paz. Ese es el nombre del libro, ¿ok? Entonces, bueno, él, se casa con Lidia Popokova en el año de 1925, por lo cual los chicos de Bloomsbury lo expulsan de la sociedad, ¿ok? Por haberse casado con una señora, ¿ok? Lidia Popokova era una bailarina del ballet de Diaghilev, ¿ok? Es más, era muy contrastante porque Keynes medía casi 2 metros, ¿ok? Y esta muchacha medía casi como 1,60 m, ¿no? Entonces aquello parecía un contraste bien resaltante, ¿no? Una muchacha muy bonita, ¿ok? Con la que se casó, ¿ok? Y bueno, y yo tengo que comentar además de eso que Inés sentía, mira, sí, sí lo tenía en la siguiente lámina. Él, él, él era muy despectivo con respecto a las mujeres, ¿ok? Es más, él decía que las mujeres no podían ser inteligentes porque las mujeres tenían cerebro más chiquito que los hombres, y, o sea, tenía esos prejuicios, ¿no? ¿Ok? En Cambridge se convirtió a la muerte de Marshall en el jefe de los economistas, ¿ok? Y él insiste mucho para que Marshall sea suplido por Edward Kahn, ¿ok? Aunque Marshall dejó órdenes expresas en Cambridge de que le entregaran su cátedra a Pigou, ¿ok? Keynes no quiere entregarle la cátedra a Pigou y Keynes insiste en entregársela a Kahn, y desde ahí va a haber una enemistad muy fuerte entre Pigou y Keynes, ¿ok? Y esa enemistad va a terminar en que Keynes siempre va a tratar de atacar a Pigou, ¿ok? Y bueno, eso va a llevar a unos comentarios que siempre hacía Pigou que vamos a ver más adelante en la clase del martes, ¿no? ¿Ok? Al grupo de economistas de Cambridge lo llamaban el circo, ¿ok? Y bueno, y Keynes era el jefe de ese circo, ¿no? ¿Ok? Y él participa en las discusiones de Bretton Woods, o sea que él también ahí va a tener participación. Es más, de hecho, esa es una de las razones por las cuales él se le afecta mucho la salud, ¿ok? Y va a ser una de las razones por las cuales él muere de un infarto en el año de 1947, ¿ok? Debido a la agitación que representó todo este movimiento de viajes, etcétera, etcétera, cuando se estaban haciendo los acuerdos de Bretton Woods, ¿ok? ¿Eh? Ok, ok, no te preocupes, bueno. Ok. Él escribe 3 libros, ¿ok? Desde el punto de vista económico, ¿no? A los demás libros tienen algunos elementos históricos, incluso la tesina esa que él escribió, él la va a rehacer, ¿ok? Y la va a convertir en libro y se va a publicar como Principios eh, de Probabilidades, ¿ok? Pero en teoría económica escribe 3 libros fundamentales. El primer libro se llama Tract on Monetary Reform, que eso se traduce al castellano como un breve tratado de la reforma monetaria, que está relacionado a a la revaluación de la libra y la vuelta al patrón oro en el año 23, que eso fue una de las cosas que trató de hacer eh, este Winston Churchill, ¿ok? Y bueno, aquí hay que comentar que igualito que pasó con las consecuencias económicas de la paz, él renuncia al comité del cual él forma parte y escribe este libro en protesta contra el comité, ¿no? Igual que las consecuencias económicas de la paz se producen por la renuncia de él al comité de Versalles, y es una escritura en contra de lo que estaba haciendo el comité de Versalles, ¿no? ¿Ok? Entonces, este libro parte de la ecuación de Cambridge, ¿ok? Pero dice
que la velocidad de circulación es inestable, ¿no? Él dice que Marshall decía que la velocidad de circulación era inestable, lo cual no es cierto, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y él propone en ese libro que todos los países tienen que abandonar el patrón oro y tienen que crear un banco central y además establecer sus tipos de cambio, ¿ok? Porque hasta este momento los tipos de cambio no existen, ¿no? O sea, existen tipos de cambio cruzados porque todos los países tenían una paridad con respecto al oro. Entonces, la única manera de saber cuál era el tipo de cambio era comparando las dos paridades, ¿no? O sea, Venezuela tenía una paridad de 107 bolívares con 50 por onza de oro. Estados Unidos tenía una paridad de 20,67 por onza de oro. Y para encontrar el tipo de cambio bolívar-dólar, usted tenía que dividir 107,50 entre 20,67 y eso le daba 5,20, ¿no? Que era el tipo de cambio bolívar-dólar, ¿ok? Pero no existía un tipo de cambio propiamente tal entre el bolívar y el dólar, sino que se comparaban las paridades, pues, ¿ok? Entonces él dice que hay que eliminar el patrón oro, ¿ok? Y que la única manera de establecer esos tipos de cambio era utilizando la fórmula de Castle, ¿no? La fórmula de paridad de poder de compra, ¿ok? Que nosotros vimos en las primeras láminas que vimos de la noche de hoy, ¿no? ¿Ok? Bueno, resulta que el libro eh, tuvo cierto atractivo, ¿ok? De hecho, el libro tenía muchísimas gráficas en las cuales él explicaba cómo se explicaba la paridad de poder de compra, ¿ok? Y cómo se aplicaba a los diferentes países, pero Keynes no estaba completamente conforme con el libro y entonces él estuvo escribiendo eh, un segundo libro que se llama El Tratado del Dinero, ¿ok? Que es el libro con el cual va a ver el problema con Hayek, ¿no? ¿Ok? Este, este, este tratado parte también de la ecuación de Cambridge, de la ecuación de cambios de Cambridge, ¿ok? Y dice que la ecuación de Castle, que él la utilizó pues, de, en el libro anterior, no sirve, ¿ok? Y que es una perogrullada, por lo cual él la descarta, ¿no? ¿Ok? Es más, yo siempre comento que los economistas no leemos, ¿ok? Y uno de los libros que menos leemos es este, ¿no? ¿Ok? Porque si lo leyéramos, entonces entraríamos en conflicto, ¿no? Porque a nosotros nos enseñan mucho la paridad de poder de compra y nos dicen que eso sirve para algo y Keynes está diciendo que eso no sirve para nada, ¿no? ¿Ok? Pero ahí tienen una de las cosas raras de la teoría, ¿no? Él insiste en el tema de los bancos centrales, ¿ok? Bancos centrales que hacen política monetaria activa sin patrón oro, ¿ok? Pero ya dice que la ecuación de Castle no sirve, ¿ok? Y plantea que los bancos centrales deberían utilizar la tasa de interés natural de Bixel para hacer su política monetaria, ¿ok? Y fíjense que aquí hay una contradicción, ¿no? Porque si se acuerdan, yo les dije que la tasa natural de Bixel es una tasa subjetiva, ¿no? Que no se puede calcular, por lo cual yo no entiendo cómo es que los bancos centrales van a encontrar esa tasa. Ojo que hoy hay gente que intenta calcular la tasa natural de interés, ¿ok? A pesar de que en el libro de Bixel te dice que es una tasa subjetiva, ¿no? ¿Ok? Y él plantea dos razones para la demanda de dinero. Fíjense que nosotros estudiamos tres porque tres son las de la teoría general, ¿no? En este momento hay solamente dos. Una razón transaccional que está relacionada al ingreso y una razón precaucional que está relacionada al ingreso y a la tasa de interés. ¿Ok? Es más, de hecho, Keynes insiste mucho que la preocupación que él tiene es en esta tasa, ¿no? Y de hecho también lo insiste en la teoría general, sin embargo, los keynesianos insisten que la preocupación de Keynes está en la razón especulativa, ¿no? O sea, Keynes habla de la razón especulativa, pero él le asigna mucho más problema a la razón precaucional que a la razón especulativa. ¿Ok? Cree que el equilibrio de la balanza de pagos es independiente del equilibrio interno, ¿ok? Por lo cual él dice que se puede dar desequilibrio en una parte y equilibrio en la otra, o al revés, ¿no? ¿Ok? Y muestra que la teoría del ciclo económico tiene su origen en la caída del consumo, o sea, que insiste en que el problema es la caída del consumo,
por lo cual él cree que cuando hay recesión, entonces aumenta el ahorro, ¿ok? Y por esa es la preocupación de la razón precaucional de la demanda de dinero, porque a él le preocupa es el ahorro, ¿no? ¿Ok? Y eso se basa en la teoría del subconsumo de William Trufant Foster y de Wadid Katcher, ¿ok? Que nosotros la vamos a ver el martes cuando estemos hablando de las teorías del ciclo, ¿ok? ¿Ok? Por lo que él propone una política de ahorro forzoso, es decir, una política de emisión monetaria. En este libro es que él propone la emisión monetaria para resolver los problemas, ¿no? Y esos son los conflictos por los cuales Hayek va a criticar este libro, ¿no? Pero eso igual, como comenté, lo vamos a ver también el martes, ¿no? El, el tercer libro es la teoría general, ¿ok? Teoría general del interés, del empleo, el interés y el dinero, ¿ok? Que se escribe en 1936. Él insiste de nuevo en la ecuación de cambios, ¿ok? De Cambridge, ¿ok? Pero ahora dice que esa ecuación sirve para medir todos los parámetros excepto para determinar los precios, ¿ok? Él dice que para los precios no sirve, ¿no? Insiste en la necesidad de bancos centrales, pero no para hacer política monetaria, ¿no? Y eso es una propuesta medio extraña, ¿no? ¿Ok? Pero eso tiene explicación en el conflicto de él con Hayek, ¿no? Y plantea una teoría del consumo con un consumo autónomo y otro determinado por la propensión marginal a consumir, ¿no? Además, plantea una teoría de las expectativas que es eminentemente subjetiva. Es más, si ustedes leen el capítulo 12 de la teoría general, eso parece teoría austríaca, pero obviamente una teoría austríaca mal orientada, ¿no? Y considera que la solución para las crisis es el gasto del gobierno, ¿ok? Y propone la eliminación del patrón oro para lograr la baja de los salarios sin que los asalariados se den cuenta, ¿no? O sea, esto es verdaderamente infame, ¿no? Y así está escrito en el libro, ¿no? O sea, él propone la eliminación del patrón oro para poder devaluar la moneda de manera tal de que los salarios que no se pueden bajar, ¿ok? Debido a que no existe patrón oro, sean bajados por la vía de la devaluación, ¿ok? Eso es lo que propone Keynes, ¿no? O sea, es terrible, pero eso es lo que está proponiendo, ¿no? ¿Ok? Ok, ¿qué hay que decir aquí? Bueno, que obviamente es una teoría del corto plazo, por lo cual no es una teoría general, ¿ok? este, en la que él cree que hay que controlar el poder adquisitivo de la gente, que hay que controlar la población. Hay una preocupación muy grande de Keynes en relación a la población. Él cree que la población hay que regularla, o sea, hay que disminuirla, ¿ok? Y hay que controlar las inversiones productivas, ¿no? De hecho, Keynes ahí dice que hay que crear una suerte de comité que tome las decisiones para que el empresario no las tome, ¿no? ¿Ok? Y, este, y bueno, ese capítulo 12 que es el capítulo de las expectativas, está muy asociado a la teoría de probabilidades de Keynes, ¿ok? Que forma parte del trabajo que él hizo con, cuando planteó el, el- el tratado de probabilidades, ¿ok? Y él cree que las personas actúan por intuición, ¿ok? Porque nosotros tenemos un conocimiento a partir de las sensaciones que tenemos, ¿ok? De esas sensaciones llegamos a tener un conocimiento de los significados y, y de ahí podemos construir elaboraciones por un proceso que el mismo Keynes dice que a él no le interesa explicar, ¿ok? Pero ahí uno pasa del conocimiento directo de las cosas a un conocimiento de las proposiciones, ¿ok? De las cuales tenemos experiencias sensoriales y al final podemos comprender el significado de ellas, ¿no? Eso está escrito en la teoría de la probabilidad, ¿ok? Así tan enredado como ustedes lo ven, ¿ok? Él cree que el futuro es un cúmulo de fenómenos de evento único, ¿ok? Que no tiene probabilidad histórica con el cual se pueda predecir, ¿ok? Y esa fundamentalmente es la base, ¿ok? Con la cual se crea el capítulo 12 de la teoría general, ¿no? ¿Ok? Ojo que
lo que les digo de que es austríaco es porque efectivamente entiende que la incertidumbre es el ambiente natural, ¿ok? Pero es excesivamente enredado, ¿ok? Por lo cual es un austríaco que no tiene concepto austríaco, pues, ¿ok? O sea, que no tiene la forma de razonar del austríaco propiamente tal, ¿no? ¿Ok? Eh, ¿Cuál es la fundamentación de esta teoría general, ¿no? En el libro no hay un desarrollo lineal, ¿no? O sea, ustedes se pueden leer los capítulos en desordenadamente y da lo mismo que leérselos ordenadamente, ¿ok? Porque no es necesario entender el capítulo 2, ¿ok? Para pasar al capítulo 3, ¿ok? Ni tampoco es necesario entender el capítulo 3 para pasar al 4, ¿no? Por lo cual, se puede leer en el orden que ustedes quieran, ¿no? ¿Ok? Y él cree que los seres humanos decidimos por comportamiento convencional, ¿ok? O sea que nosotros no, tomamos decisiones viendo a los demás, ¿ok? Y que el empresario, siguiendo esa misma forma de actuar, actúa irracionalmente por una suerte de cosas que él llama animal spirits, ¿ok? Por lo cual el empresario se deprime o se vuelve eufórico, ¿ok? Y actúa así en el mercado, ¿ok? Por eso que él propone la creación de un comité de inversiones, ¿ok? Para que el empresario no tome decisiones, sino que el comité tome las decisiones por él, ¿no? Una suerte de comunismo planificado o comunismo ingenieril, ¿no? ¿Ok? Este, él parte del ingreso corriente y dice que la decisión fundamental es consumirlo o ahorrarlo, ¿no? ¿Ok? Y cree que el consumo tiene un componente autónomo y que tiene una proporción que está relacionada al ingreso disponible en función de la propensión marginal al consumir, ¿ok? Este, él cree que lo más importante, y aquí vuelve otra vez con el mismo tema que tenía en el Tratado del Dinero, que lo más importante es qué hace el ser humano con el ahorro, ¿ok? Porque si el ahorro es alto, eso puede crear problemas, ¿no? Porque para Keynes no hay diferencia entre ahorrar y atesorar, ¿ok? Por lo cual él cree que el ahorro es un problema, ¿no? ¿Ok? Por lo cual el motivo de precaución es el motivo más importante tanto en el Tratado del Dinero como en la teoría general, ¿ok? Porque el motivo de precaución es el que pone piso a la tasa de interés, ¿ok? Y si existe mucha incertidumbre, el tipo de interés puede ser demasiado alto, ¿ok? Por lo cual el motivo de precaución es fundamental, ¿ok? Para la determinación de esa tasa de interés, ¿no? Y por lo cual es fundamental para el posible fracaso de lo que él está proponiendo en la teoría general. La primera solución de Keynes con respecto a esto es socializar la inversión, ¿no? Es lo que les dije, crear un comité que decida dónde se invierte, ¿ok? Y, o sea, no liberar, obligar al empresario a que no tome la decisión, sino que delegue las decisiones en este comité, ¿ok? Y la segunda es convencer a la gente de que elevar la masa monetaria es la solución, ¿ok? Y aquí es donde viene la contradicción, ¿no? Porque si él dice que no se debe hacer política monetaria y dice que hay que elevar la masa monetaria, eso no se entiende, ¿no? ¿Ok? O sea, no tiene pie ni cabeza, ¿no? Y el otro elemento que también está dentro de la teoría es el multiplicador, ¿no? Que es un invento de Edward Kahn, ¿ok? El señor que él decidió que fuera el sucesor de, de Marshall. Y él dice que el multiplicador tiene como función explicar cómo la inversión es siempre la causa del ahorro y no la consecuencia del ahorro, ¿no? O sea, el multiplicador lo que te permite es explicar por qué la inversión viene primero que el ahorro y no al revés, ¿no? O sea, no es que el ahorro es necesario para invertir, sino que él cree que la inversión es la que es necesaria para que exista ahorro en la economía, ¿no? Lo cual es totalmente contradictorio, ¿no? ¿Ok? Y él cree que en situaciones de desempleo los incrementos de la masa monetaria no son inflacionarios, ¿ok? Y cree que el otro gran problema es la distribución de la renta, ¿no? Porque hay una diferencia entre las clases sociales. Él cree que los pobres tienen una mayor propensión al consumo, ¿ok? Por lo que hay que lograr que se dé un proceso de redistribución del dinero
para que los pobres tengan más dinero, porque los pobres son los que pueden gastar más, ¿ok? Porque tienen mayor propensión a consumir y por tanto ellos son los que van a hacer el, funcionar este sistema, ¿no? Por lo cual él es partidario de crear altos impuestos para la gente que tiene altas rentas y bajos impuestos para las personas de bajo ingreso, para que las personas de bajo ingreso consuman, ¿ok? Y provoquen el crecimiento económico, ¿ok? Este, Ojo que la teoría esta causaba muchos problemas al sistema clásico, ¿ok? Fundamentalmente a los neoclásicos, ¿ok? Por lo cual, para tratar de compatibilizar este sistema con el sistema neoclásico, un neoclásico que es Higgs, ¿ok? Escribe un artículo que se llama El señor Keynes y los clásicos, ¿ok? Una interpretación sugerida y ese sistema, ¿ok? Es el que después va a ser complementado por Franco Modigliani, ¿ok? Y que se va a convertir en lo que se llama el análisis ISLM, ¿ok? O sea, fíjense que eso originalmente lo hace un neoclásico, que es John Hicks, para tratar de resolver los problemas que estaba creando la teoría general en el mundo neoclásico, ¿no? ¿Ok? Y bueno, luego los keynesianos, para tratar de explicar más el sistema, fundamentalmente Paul Samuelson crea lo que se llama la cruz keynesiana o el aspa keynesiana, como lo llama Mankiw, ¿ok? Y bueno, eso lo hace Paul Samuelson en el año de 1948, ¿ok? Y bueno, y después va a haber algunos libros que van a tratar de explicar la teoría general y quizá los libros más importantes son el de Ava Lerner y el de Alvin Hansen, ¿no? Es más, de hecho, cuando yo estudié, a mí me hicieron leer el libro de Alvin Hansen, ¿ok? Eh, por encima de leerme la teoría general, ¿no? Yo, sin embargo, me leí la teoría general, ¿ok? Y ahí descubrí que había cosas en la teoría general que Alvin Hansen no tomaba, ¿no? ¿Ok? Que es lo que originalmente pasa en el mundo de los neo-keynesianos, ¿no? ¿Ok? Los neo-keynesianos no usan toda la teoría general, ¿ok? Y de hecho, esos neo-keynesianos son todos estos señores que estamos nombrando aquí, ¿no? Modigliani, Harris, Klein, Tobin, Samuelson, Duisenberry, Mundell, Eisner, Robert Solow, ¿ok? En Cambridge son Roy Harrod. La gente siempre dice que John Hicks, ¿no? John Hicks tiene una vida medio extraña, ¿no? Joan Robinson, James Smith, Nicholas Caldor, ¿ok? Este, Esto es un poco el análisis que hizo Higgs cuando trató de explicar la curva ISLM, o sea, el sistema ISLM, ¿ok? Esta es la cruz keynesiana, ¿ok? O el aspa keynesiana, ¿ok? Que, que por supuesto incluye la, la función de la demanda agregada, ¿ok? Que tiene este componente autónomo que es producto del consumo autónomo, ¿no? ¿Ok? Que es una cosa que va a criticar eh, Friedman, ¿ok? Y eso lo vamos a ver en la clase del martes, ¿no? Y para poder generar la curva LM, entonces él estudia el lado monetario de esta manera, ¿ok? Y así se plantea el mercado de dinero keynesiano, ¿ok? Este, Eso lo han visto ustedes en macro, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eh, yo creo que con eso está bien por hoy. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. El martes nos vemos y hablamos un poco de la, ¿cómo se llama? Del conflicto de Hayek y Keynes. Hablamos de Friedman y hablamos de las escuelas que vienen después de Friedman y de los austríacos, ¿no? Entonces, bueno, gracias por estar aquí, ¿ok? Y nos vemos, si Dios quiere, el martes, ¿ok? Y bueno, y cualquier pregunta que tengan, estoy libre o sea, estoy dispuesto a responderla, o bueno, o si quieren el martes, ¿no? Como quieran. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, No quisiera que se me pierda. eh, el impulso. Quizá más. Exacto. No, quisiera saber su opinión. Es más, sí, exacto. Es más como una opinión.
¿qué ha hecho que la escuela austríaca en particular no haya tenido tanto éxito? O sea, porque me parece que tiene ideas muy lógicas como la teoría de la imputación, pero en la UCB, Bueno, no sé cómo será en la UCAP, pero en la UCB estudiamos a Keynes. en la UCB estudian a Keynes, dices tú. No, Sí, bastante. en todos lados estudian a Keynes, ¿ok? Ok, Es más, en la escuela de la católica, el único que habla de escuela austríaca soy yo, ¿ok? Igualito que en la central, pues no creas que es extraño, ¿no? ¿Ok? exacto. Esto me Ma- parece ma- raro y por ma- eso me ma- pregunto, más ¿cuál es bien, la razón? más bien, bueno, la razón es el conflicto entre Hayek y Keynes, ¿ok? Que eso lo vamos a desarrollar el martes, pues. Ahí te vas a dar cuenta de porque es que nosotros desaparecimos del ambiente, ¿no? Y eso también explica un poco lo que yo dije cuando hablé de los austríacos, que el que ayuda a que se salve esto es Mises, ¿no? Porque Mises sigue dando clases, ¿ok? Y sigue tratando de crear discípulos para que subsista la teoría, ¿ok? Porque en realidad esto muere en el conflicto entre Hayek y Keynes. ¿Ok? Pero eso se los explico el martes, pues. El martes vamos a Ok, hablar de esa diatriba. No te preocupes que la respuesta la vas a tener el martes, ¿ok? Y a mí no se me muchas va a gracias, profe. olvidar dártela, ¿ok? Ok, gracias, gracias. Vale, ok. Bueno, si hay alguna otra pregunta, si no, bueno, los dejo a ustedes descansar y a mí también, ¿ok? Miren que hoy el día para mí ha sido largo. Yo empezó a las 7 de la mañana dando clase y miren, vamos por qué las 9 de la noche y sigo dando clase. ¿Ok? Se Entonces, lo bueno, agradecemos. no vale, yo estoy a la orden. Nos vemos el martes si Dios quiere, pues. ¿Ok? Que descansen, ¿no? Que les vaya Chao, bonito. profe. ¿Ok? Hasta luego. Gracias, Eso hasta es. luego. Chao, Profesor, profe, muchas buenas noches. gracias. Feliz Vale, noche. igual. Dentro de un rato yo les mando la grabación de esto y les mando las láminas, ¿no? Para que las tengan. ¿Ok? Vale. Gracias, profesor. Ok. Nos vemos, pues.